Buenas tardes, somos Lucía Conchello y Gabriela Gómez. Nuestra presentación de hoy va a tratar el tema de la protección frente a la corrosión. Continuemos con el video. Revestimientos metálicos. Los revestimientos metálicos son una estrategia común para proteger los metales de la corrosión. Estos revestimientos consisten en aplicar capas de metal sobre el sustrato metálico, formando una barrera que previene el contacto directo del metal con el entorno corrosivo. La elección del tipo de revestimiento metálico depende de factores como la composición del metal base, el entorno de exposición y las propiedades deseadas del recubrimiento. Algunos de los diferentes tipos de revestimientos metálicos son: galvanización. Este proceso implica recubrir el metal con una capa de zinc. El zinc actúa como un ánodo de sacrificio, protegiendo al metal base al oxidarse. Además, la capa de zinc forma una barrera física que protege al metal base de la corrosión. Cromado. En este método se aplica una capa de cromo sobre el metal base. El cromo tiene una alta resistencia a la corrosión y proporciona una superficie brillante y resistente. Anodizado. Este proceso se utiliza principalmente en aluminio. Consiste en crear una capa de óxido de aluminio sobre la superficie de metal, la cual es muy resistente a la corrosión y proporciona propiedades estéticas y de durabilidad. A continuación, hablaremos sobre los revestimientos no metálicos inorgánicos. Los revestimientos no metálicos inorgánicos son capas de materiales inorgánicos aplicadas sobre sustratos metálicos con el fin de protegerlos de la corrosión y mejorar su aspecto estético. Estos recubrimientos son fundamentales en entornos industriales agresivos donde se requiere una protección duradera y resistente a agentes químicos y mecánicos. La primera son las pinturas epoxi. Las pinturas epoxi son recubrimientos que se componen de resinas epoxi y endurecedores que forman una capa resistente y adherente sobre la superficie metálica. Estas pinturas son conocidas por su alta resistencia química, durabilidad y capacidad de adherencia, incluso en condiciones adversas, lo que las hace ideales para entornos industriales donde se enfrentan a productos químicos, humedad y abrasión. El segundo es el recubrimiento cerámico. Los recubrimientos cerámicos son capas de materiales cerámicos aplicados sobre los sustratos metálicos mediante técnicas como la pulverización térmica. Estos recubrimientos ofrecen propiedades excepcionales como resistencia a la corrosión, a altas temperaturas, al desgaste y a la abrasión. Son utilizados en industrias como la aeroespacial, automotriz y de procesamiento químico, donde se requiere una protección extrema contra agentes corrosivos y condiciones ambientales extremas. Ambos tipos de recubrimientos no metálicos inorgánicos proporcionan una barrera efectiva contra la corrosión al mismo tiempo que mejoran la estética de las superficies metálicas. Su aplicación es clave en la industria para mantener la integridad de las estructuras y equipos metálicos, prolongando su vida útil y reduciendo costos de mantenimiento y reemplazo. Revestimientos orgánicos, pinturas y planchas. Los revestimientos orgánicos, como las pinturas y las planchas, son capas de materiales orgánicos aplicadas sobre sustratos metálicos para proporcionar protección contra la corrosión y mejorar la estética de las superficies. Estos recubrimientos son esenciales en aplicaciones donde se requiere una combinación de propiedades químicas y estéticas para proteger y embellecer las estructuras metálicas. Pinturas acrílicas. Las pinturas acrílicas son recubrimientos que contienen polímeros acrílicos y solventes. Ofrecen una excelente resistencia a la intemperie, a los rayos UV y a la abrasión, lo que las hace adecuadas para aplicaciones exteriores e interiores, donde se requiere durabilidad y mantenimiento de color a largo plazo. Pinturas de poliéster. Las pinturas de poliéster son recubrimientos que contienen resinas de poliéster y aditivos. Son conocidas por su alta resistencia química, resistencia a la corrosión y capacidad de retención del brillo, siendo utilizadas en aplicaciones donde se necesitan acabados brillantes y duraderos, como en la industria automotriz y de mobiliario. Pinturas de poliuretano. Las pinturas de poliuretano son recubrimientos que contienen resinas de poliuretano y agentes de curado. Son altamente resistentes a la abrasión, productos químicos y rayos UV, siendo ideales para aplicaciones expuestas a condiciones ambientales severas, como en exteriores
estructuras marinas y vehículos expuestos a la intemperie. Un punto fundamental es la protección catódica. Este tipo de protección es un método esencial para proteger estructuras metálicas contra la corrosión mediante la aplicación de corriente eléctrica. Este enfoque se basa en principios químicos y electroquímicos para prevenir la oxidación del metal, evitando así su deterioro y prolongando su vida útil. El primer método es el ánodo de sacrificio. Esta técnica de protección catódica implica la instalación de un metal más fácilmente oxidable o un ánodo en contacto con la estructura metálica que se desea proteger, o el cátodo. El ánodo se corroerá preferentemente en lugar del metal estructural, sacrificándose para protegerlo. Ejemplos comunes de este tipo de protección catódica como ánodos serían los sacrificios del zinc, el magnesio y el aluminio. El segundo ejemplo sería la corriente impresa. En este método se aplica una corriente eléctrica controlada a la estructura metálica a proteger, lo que genera un potencial eléctrico que evita la corrosión. Este proceso requiere el uso de fuentes de energía y sistemas de control para mantener la corriente adecuada y proteger a su vez la estructura de manera efectiva. La protección catódica se aplica ampliamente en entornos donde la exposición a agentes corrosivos es significativa, como en estructuras enterradas, sistemas de tuberías, como en la industria petrolera y embarcaciones marinas. Es especialmente útil en ambientes con altos niveles de humedad, salinidad o presencia de productos químicos muy agresivos. Para concluir, la protección catódica, ya sea mediante ánodos de sacrificio o corrientes impresas, son un método efectivo y esencial para prevenir la corrosión en estructuras metálicas, asegurando así su durabilidad y funcionamiento correcto a lo largo del tiempo.